Esta película comienza mostrándonos los pasos prohibidos de un chico robustito llamado Robbie Wirdick, quien se anda bañando en las regaderas de su escuela, pero es agarrado por un grupo de bullies, quien más tarde harán algo muy cruel con él. Es así que pasamos al gimnasio, donde están todos los alumnos, ya que andan haciendo una ceremonia en honor a los graduados. Es ahí donde podemos ver a nuestro protagonista, Calvin Golden, quien es el mejor alumno de esa generación y quien, según en palabras del director, tiene el futuro más prometedor de todos. Ahí le dan el micrófono y empieza a dar un discurso así bien conmovedor acerca del futuro que les depara después de la escuela, pero llega el grupo de bullies con Robbie, quien está totalmente desnudo, y lo tiran en el medio del gimnasio, haciendo que todos se burlen de él. Todos menos Calvin, quien en un acto de buena fe le da su sudadera para que se tape y así pueda salir de ahí. Mucho tiempo después vemos que han pasado muchísimos años y Calvin se encuentra trabajando como todo un godín y anda enojado porque no tuvo un ascenso y alguien que lleva menos tiempo se lo quedó. Más al rato anda almorzando con su esposa, pero Calvin anda todo nervioso ya que pronto será la reunión de su generación en su antigua escuela y él cree que todos estarán decepcionados de él, ya que solo es un contador en una empresa y no la gran promesa que según debía ser. De regreso con él en su trabajo, mientras anda viendo su face, ve que le llega una solicitud de un tal Bob Stone y este la acepta, y al momento de hacerlo le llega una llamada, pero resulta que es su esposa Maggie quien lo llamó para decirle que si podían ir con un terapeuta de parejas para que su relación no fracase como la de sus padres. Todo esto mientras Calvin anda recibiendo unos mensajes bien raros de Bob Stone, quien resulta ser Robbie Wirdick, quien lo invita a un bar después del trabajo. Es así que Calvin se va al bar donde quedaron y se topa con un hombre gigante y musculoso, quien resulta ser Robbie, y Calvin se sorprende demasiado al verlo así. Entonces se sientan y empiezan a hablar de sus vidas, de cómo Calvin se casó y trabaja donde trabaja, y de cómo fue que Robbie bajó de peso y se puso así, hasta que cuando Robbie va al baño, un tipo intenta llevarse la silla donde tiene su chaqueta y Calvin intenta detenerlo, pero este se le pone al tiro y hasta lo quiere golpear. Es así que llega Robbie y empieza a defender a su amigo hasta que llegan más hombres y uno hasta trae un arma. Entonces Robbie se echa su shot de tequila y empieza a despachar uno por uno a los 4 hombres, dejando a Calvin demasiado impresionado que ni puede hablar despacio. Después se montan en la moto de Robbie y se van a meter de noche a su antigua escuela. Ahí recorren los pasillos mientras Robbie cuenta lo duro que fue para él la etapa de la preparatoria, ya que creía que sería como una película donde él era el protagonista, pero fue más duro de lo que él pensaba. Un poco después llegan a una vitrina donde están todos los logros que Calvin obtuvo mientras estuvo en la preparatoria, pero al verlo se siente un poco mal, ya que cree que no pudo vivir la vida que todos veían en él, pero Robbie lo anima y hasta le dice que se aviente su legendaria marometa, pero al hacerlo se mete un buen golpe de cara en el piso. Ya después vemos que los amigos llegan a la casa de Calvin, donde Robbie antes de irse le pide que si puede checar su cuenta de banco, ya que quiere ver si no tiene algún error. Entonces Calvin accede a su cuenta, pero empieza a ver que en realidad es como un sitio de subastas y que hay dinero de muchas partes del mundo, hasta que Robbie por accidente tira una cerveza en la laptop de Calvin, haciendo que se descomponga. Y cuando Calvin le pregunta sobre el sitio, solo le dice que no sabía nada de nada. Más al rato Robbie le pide que si se puede quedar a dormir en su casa y Calvin le pone una camita y hasta le presta una pijama. Vemos al día siguiente como Robbie está bien dormido en el sofá y Calvin ya hasta se preparó su café. En eso tocan a su puerta y resultan ser agentes de la CIA, ya que andan buscando a su amigo por supuesto homicidio y traición a la patria, y les dice que está en la sala durmiendo, pero al ir ya todo está recogido e impecable y empiezan a interrogar a Calvin, pero se pone muy nervioso y no sabe qué decir o hacer. Entonces acompañan a Calvin a su trabajo y ahí recibe una llamada de Robbie, quien le dice que se vean en las escaleras de su trabajo, así que los agentes se van de ahí, pero todo era una trampa de Robbie para quedar a solas con Calvin. Ahí le pide su corbata y le amarra la boquilla, esta que detecta incendios, y le empieza a prender fuego. Es ahí que le pregunta a Calvin si está con él o en su contra, pero Calvin lo manda a la cola y sale de su oficina diciendo que Rob está ahí. Así que Rob sale de la oficina y lo taclea y empieza a abrirse a tiros con los agentes que vienen llegando, donde podemos ver de
de nuevo las habilidades del agente Stone en acción, dejando incapacitados a los agentes con puras cosas de la oficina, pero con un cable empiezan a ahorcarlo y cuando Calvin quiere huir le cae un arma enfrente y por accidente ayuda a su amigo disparándole a la gente y al forcejear con el otro le mete un buen golpe a uno más. Es así que Robbie se lleva a su amigo en un carrito pero lo terminan acorralando. Es así que la corbata que había puesto antes por fin llega a la boquilla de incendios y hace que todo se empiece a mojar, distrayendo a los agentes para después tirar una granada de humo y tomar impulso con el carrito donde está Calvin para dispararle a la ventana y salir por ella cayendo de muchos pisos de altura y aterrizando sanos y salvos en un gorila inflable, para que después llegue el Uber que habían solicitado antes y escapen de ahí. Ya en el carro, Robbie le cuenta acerca de una amenaza llamada al Tejón Negro, quien es el verdadero traidor, y que deben de localizar el número de transacción del que ganó la subasta del sitio que vimos antes, y para esto necesita a Calvin. Luego de un rato llegan a un almacén donde empiezan a discutir, ya que Calvin se quiere ir a su casa y explota de rabia y le echa en cara todo lo que le dijo la gente de que lo están buscando por homicidio y más cosas. Pero luego de un rato Robbie le cuenta la verdad de todo, ya que lo incriminan de la muerte de su compañero cuando en verdad murió por una trampa tramada por el Tejón Negro, y de pronto llega un asesino en moto quien intenta matar a Robbie pero logra bajarlo de su motito para después Calvin se vaya de voladísima de ahí en la moto y le marca a su esposa para disimular todo y también que no vaya a su casa porque le pueden capturar ya que la tienen vigilada. Es ahí que se dirige a donde había quedado con su esposa en la mañana, ir a la terapia para después, justo cuando baja de su moto, ser subido a una camioneta negra por los agentes, y ahí le hacen saber a Calvin que Robbie tiene una especie de locura que lo hace no diferenciar bien la realidad y que en verdad él es el Tejón Negro y que traicionó a su compañero y que piensa vender la información en el mercado negro y por eso necesita a Calvin aún para que le dé las coordenadas, la información. Así que lo dejan libre y le dan un aparato que deberá presionar cuando encuentre a Robbie para que le dé su ubicación. Entonces llega a la terapia con su esposa, pero ve que el terapista es en realidad Robbie y empieza a darle una terapia bien extraña hasta que Calvin hace enojar a su esposa y esta se va de ahí y por fin Robbie está a solas con su amigo, pero Calvin ya está harto de todo y está por oprimir el botón para darle su ubicación a los agentes, pero Robbie lo convence de que no lo haga. Es así que ambos se dirigen a una oficina bancaria ya que van a rastrear el número de transacción, pero para eso necesitan que alguien de mayor jerarquía se los dé. Es así que llegan con Trevor, quien es uno de los bullies que llevó a Robbie desnudo al gimnasio años antes. Entonces Trevor, cuando les va a dar el número, empieza con un choro mareador en el que dice que según encontró a Dios y que se arrepiente de todo lo que le hizo a Robbie y le pide perdón, pero resulta que todo es mentira y se sigue burlando de Robbie y este se siente muy mal y no tiene el valor de enfrentarlo y solo se va del lugar para que después le dé su número de transacción a Calvin y este se desquite con la puerta a la oficina de Trevor, manchándola y babeándola toda. Ya abajo en la calle, Robbie se disculpa con Calvin por irse y le dice que es su único amigo y la única persona en quien confía, pero Calvin ya había accionado el botón de localización ya que le habían extorsionado con que iban a atrapar a su esposa y la iban a inculpar de muchas cosas que ella obviamente no hizo y lo atrapan. En otro lugar vemos como Robbie está en un cuarto de interrogación y Calvin solo está viendo todo a través de una ventana hasta que la agente indica que se lo lleven a otro lado ya que van a empezar a causarle mucho dolor a Robbie para que saque la información. Es así que vemos a Calvin cómo escucha los gritos de dolor de Robbie y decide que es momento de salvarlo y entra al cuarto donde están todos los guardias y les roba su arma para después entrar al cuarto de interrogación y sacar de ahí a su amigo para después en los pasillos Calvin se disculpe con él y vuelvan a ser los mejores amigos. Luego tienen que escapar del lugar y empiezan a abrirse a tiros con los guardias y vemos el gran equipo que son y acaban con todos. Es así que se abren paso por el complejo hasta que llegan a la puerta y ahí Robbie distrae a los guardias y Calvin intenta abrir la puerta con una tarjeta pero es la equivocada hasta que sale el guardia que tiene la tarjeta correcta y es noqueado por la espalda por Robbie. Entonces escapan de ahí en un carro blindado. Ya luego en el camino Robbie le pide que meta el número de transacción en el teléfono que tiene en la bolsa ya que en realidad son coordenadas y estas les indican que el lugar está en Boston
y que deberán robar un avión para llegar a tiempo, así que van a un pequeño aeropuerto donde encuentran su avión y Calvin debe distraer al guardia para que Robbie pueda robar el avión. Así que agarra una hielera y le hace creer al guardia que tiene un órgano que llevar de emergencia en un avión, pero le inventa que es un amiguito masculino y ahí le empieza a contar toda una historia en lo que vemos a Robbie detrás robarse el avión hasta que por fin lo logra y se van de ahí volando. Y cuando están a medio vuelo se les termina el combustible y empiezan a caer. Entonces Robbie le pregunta a Calvin que qué es lo único que se lamenta no haber hecho y este le dice que no, darle un hijo a su esposa. Es ahí que Robbie vuelve a encender el avión, ya que solo fingió que no había combustible para que Calvin dijera eso y aclarara sus metas en la vida. Ya después de un rato llegan a las coordenadas y estas están en medio de la calle, pero las coordenadas marcan un punto debajo de ellos, así que ven un estacionamiento subterráneo y se dirigen ahí, pero Robbie no quiere que Calvin baje porque según sería muy peligroso y debe quedarse arriba. Entonces Robbie baja y vemos cómo se reúne con los compradores, mientras Calvin solo sigue arriba esperando, pero ve que llegan los agentes y ahí Calvin cree que la mujer es el Tejón Negro, así que intenta llamar a su amigo, pero no le responde. Entonces se ve obligado a bajar al estacionamiento, pero ve a su amigo con los malos y al verlo Robbie le dispara, acabando con él. Después vemos que están cerrando el trato, cuando de pronto aparece el antiguo compañero de Robbie, quien no murió realmente. Vemos también que Calvin sobrevivió al disparo y está escuchando toda la conversación a través de la puerta, mientras vemos que Robbie y su compañero dicen tener la información robada, así que el comprador los manda a la cola y ahora los dos deben de entregarle sus informaciones. Y eso hacen, hasta que llegan los agentes y abren fuego contra todos. Entonces Calvin ve las memorias de información en el piso y las recoge, pero todos lo ven, así que comienzan a perseguirlo y cuando está por ser atropellado, llega Robbie en una camioneta blanca a salvarlo, pero Calvin ya no confía en él y se va corriendo del estacionamiento hasta que llega a un puente en el que descansa, pero es interceptado por Robbie y su excompañero y empiezan ambos a hablarles para que se vayan con él, pero cuando Calvin intenta arreglar las cosas se agarran a tiros y dejan a este en medio del fuego cruzado. Empieza así una pelea entre ellos en la que sale rodando por el piso una arma, la cual Calvin toma y le dispara en una nalga a Robbie, haciendo que este pierda la batalla. Ahora queda solo con Phil y este le dice que le dé las claves, pero no confía en él, así que le intenta disparar, pero ya no tiene balas, así que le avienta el arma, pero Phil la cacha y la recarga y ahora lo amenaza mientras le cuenta cómo fue que este fingió su muerte para librarse de Robbie, ya que no soportaba seguir a su lado, para después incriminarlo de su supuesta muerte. Entonces le pide a Calvin que se ponga de rodillas, pero él se cree rana e intenta de nuevo su gran marometa solo para distraerlo, y así Robbie acabe con él, arrancándole la garganta y después tirándolo al río. Entonces ambos amigos se levantan y se van de volada en helicóptero a la reunión de exalumnos que tienen y hasta se cambian su ropa poniéndose unos trajes a medida. Entonces, antes de entrar a la fiesta, la gente felicita a ambos por su gran trabajo hacia el país. Entonces llega Maggie a reclamarle a Calvin dónde se había metido y Robbie entonces le cuenta todo acerca de la misión que tuvieron, haciendo que se quede muy confundida para que después Calvin le diga todo lo que siente por ella y sobre todo que su vida no es un desperdicio como él creía, ya que la tiene a ella y es lo único que necesita, haciendo que se den un beso muy hermoso, para que luego, ahora sí, entren a la fiesta. Y ya adentro vemos como Robbie se siente algo incómodo por todo el ambiente, pero Calvin lo tranquiliza y le promete que todo estará bien. Ya luego en el escenario, Robbie es llamado, ya que resulta que él ganó la votación para ser el rey del baile. Es así que nos enteramos que Calvin hackeó los votos para que su amigo ganara, pero cuando está por ir al escenario, llega el bully de Trevor a querer hacerlo sentir mal de nuevo, pero este le mete un buen pepinazo y lo manda al suelo. Ya en el escenario, Robbie dice unas palabras en las que le agradece a Calvin todo lo que hizo por él y por su amistad, para después quitarse toda la ropa y mostrarse orgulloso de lo que es ahora. Y en este momento llega la chica de la que Robbie estuvo enamorado toda la preparatoria y se dicen unas hermosas palabras para después
darse no uno, sino dos grandes besos, enfrente de todos. Empieza entonces a sacarse después en la pista de baile los pasos prohibidos y se divierten en una gran fiesta y una gran noche. Mucho tiempo después vemos que Calvin empieza su nuevo trabajo y también notamos que Maggie está esperando un hijo de Calvin. Entonces Robbie y Calvin se saludan y todo para que después Robbie le devuelva su chaqueta que le dio en la preparatoria y se vayan de ahí al trabajo. Y así termina esta película. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda dar like y suscribirte. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Yo soy el Rorris y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.